¿Estamos? Estamos ahí, ¿sí? Bueno, como les decía, hacemos la distribución del corte, la distribución de la acción sísmica en altura y luego en planta. En altura lo hacemos en forma proporcional a la masa y a la altura, a la masa y a la elevación del nivel, y la distribución en la planta lo hacemos en función de la rigidez de cada muro, como aporta la rigidez del muro al piso para el corte directo, y luego también hacemos trabajar a torsión los muros, que va a depender de la posición de los muros respecto del centro de rigidez y de acción de la acción sísmica. Cuando nosotros tenemos una condición de simetría prácticamente biaxial, o sea, en los dos sentidos, lo lógico sería que el centro de masa coincida con el centro de acción del sismo. Pero los reglamentos mayoran nos dicen que siempre tenemos que tomar cierta excentricidad, porque la simetría absoluta no existe, se pueden dar muchísimas situaciones que van alterando esa simetría, por más que queramos, y entonces nos ponemos del lado de la seguridad y consideramos ciertas excentricidades, aparte de inherente, algunas otras, digamos otras, y eso el reglamento nuevo lo toma como el 5%. Bueno, el centro de masa y el centro de rigidez, entiendo que más o menos saben calcularlo. ¿Es así o no? Sí, ingeniero, lo vimos en el teórico. Lo vieron en el teórico, bueno. Básicamente el centro de rigidez y el centro de masa, lo que se hace es, se toma variño respecto del eje coordenado cartesiano que elegimos nosotros. En un caso de masa, ponemos todas las masas que participan dentro de nuestro edificio, tomamos las distancias, luego totalizamos la masa, totalizamos los productos de la masa por la distancia de cada uno de los ejes, y luego dividimos lo que sería el producto, por ejemplo, de la masa por X, y después lo dividimos a eso en la sumatoria de las masas, y nos daría a nosotros, por ejemplo, en este caso, la posición del centro de gravedad en X. Lo mismo hacemos para ahí, y cuando calculemos las rigideces hacemos exactamente lo mismo.
El ingeniero Rafael Copari reemplaza lo que sería rigidez por lo que sería inercia, ¿sí? Él pone, en vez de poner dentro del cálculo del centro de rigidez, pone la inercia que más o menos termina siendo algo parecido, ¿sí? O sea, inercia de las secciones que participan en el piso, ¿cierto? Para ser considerado moción sísmica. ¿Me comprendieron eso? Y bueno, y en el caso de las losas, por ejemplo, el centro de gravedad, si es más o menos de geometría sencilla y todas las losas tienen el mismo espesor y todas las losas tienen la misma sobrecarga, podemos directamente no hacer losa por losa, sino hacer un solo paño y hacerle el centro geométrico, ya sea si es un rectángulo, el cruce de las diagonales, ¿sí? Y bueno, y ahí calcularíamos, por ejemplo, el centro de gravedad de esa losa. Luego, calculamos los momentos flectores para cada muro y los esfuerzos normales. Y procedemos a la verificación. Entonces, en el caso de nuestro, elegimos un muro, me parece que es el número 3, ¿sí? Con todos los niveles, tenemos los largos, los altos, ¿sí? Y entonces sobre este vamos a trabajar. En el caso del ejemplo, cuando calcula la inercia del muro, hace participar las alas de los muros perpendiculares al muro. Digamos, o sea, hace participar a la rigidez las alas de muros perpendiculares. Eso ustedes lo pueden hacer cuando no les verifica directamente con el largo, ¿sí? En el caso mío, como profesional, he visto que toman en cuenta la rigidez de las alas y la calculan también, o directamente tomamos el largo. Muchas veces, si la distribución de la vivienda en cuanto a los elementos sismoresistentes es buena, simplemente con el largo vemos que los esfuerzos quedan perfectamente satisfechos. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos la sección transversal, por ejemplo acá es lo que yo les decía, que tomamos en cuenta por cada piso la inercia y la sección transversal, en este caso de esta alita que está colaborando. Ustedes podrían probar con el largo y después, si es que eso satisface, bueno, obviamente que con el aporte de rigidez de las alas también va a quedar mucho más verificado. En este caso, en el ejemplo, bueno, mira, veo que no ha considerado la área, entonces tenemos los pisos 1 y 2, el área es 0,27, que es el ancho, y fíjense que ponemos el ancho sin considerar el revoque, ¿sí? O sea, este es un muro de ladrillo común, con la traba para armar un muro de 0,30, pero sin revoque termina siendo de 0,27. Entonces ahí tenemos las áreas que participan en el caso del muro. Y fíjense que en el nivel 3, al muro se lo ha reducido a 0,17. Las constantes elásticas las obtenemos del reglamento. También es posible que nosotros estas constantes elásticas las obtengamos de ensayo. El reglamento, si ustedes lo leen, les da y les instruye cómo tienen que ser los ensayos, la cantidad de ensayos y el grado de dispersión de los valores que ustedes obtienen de cada ensayo, y en función de eso toman sus propios constantes elásticas. La verdad que para hacer eso tendríamos que pensar en algún barrio donde sea un número importante de viviendas y que realmente bueno, y que queramos tener y usar un mampuesto que sea realmente mucho más barato. Entonces hacemos nuestros propios ensayos y demostramos que eso da. Entonces
no habría objeción por parte del reglamento. Casi la mayoría de las veces, yo casi nunca vi que se hayan hecho ensayos de los elementos comerciales y directamente tomamos los valores sugeridos por tabla. Pero ojo, no quita que alguna vez puedan ustedes participar y sugerir algún ensayo. Después vamos a calcular los cortes traslacionales, ¿sí? Y los cortes torsionales. Los traslacionales los hacemos en forma proporcional, como le dije, a un coeficiente de distribución a acciones de corte directo. Y el torsional en función del coeficiente de torsión. Voy a dejar de participar, de mostrar esta pantalla y de ver un ejemplo. ¿Ven ahí el Excel? Sí, ingeniero. Entonces, cuando yo les decía que hacemos el centro de masa, ¿sí? Ponemos el peso del muro, el muro del ladrillo portante, en este caso portante 13, que usé, el peso específico, pongo todos los muros, la altura, fíjese que acá yo me equivoco y pongo 260 cuando tendría que haber puesto 130, porque tengo un solo nivel, ¿sí? O sea que acá eso tendría que haberse corregido. Acá iría 130, porque es la mitad de muro, ¿me entiendes? Saca toda la masa del piso. El peso, la distancia de los muros a la posición respecto al eje X, la distancia del muro respecto al eje Y, el producto de la masa por la distancia, totalizamos eso en el sentido X, en el sentido Y y en el sentido X, ¿sí? Las losas hacemos lo mismo, totalizado, tenemos el peso y luego dividimos el total dividimos el total de los productos por su respectiva distancia en la masa total y obtenemos ahí los centros de gravedad IG y XG. Para rigidez es exactamente lo mismo, ¿sí? Para rigidez es exactamente lo mismo, pero calculamos primero la rigidez. Bueno, aquí no está escrita la fórmula y yo ya se las voy a pasar, pero el que la quiera ver en los reglamentos, está ahí expresada, me parece, la fórmula. Y no sé si yo les pasé a ustedes un apunte de Córdoba, donde está la fórmula o no. No sé si les pasé. Ya se las busco y se los paso, ¿sí? Entonces calculamos la rigidez de cada muro, ahí calculamos la rigidez de cada muro, y luego hacemos la posición del centro de rigidez de idéntica forma que lo hacemos para la masa. Y luego calculamos la excentricidad, ¿sí? La excentricidad es el valor absoluto entre el centro de masa y el centro de rigidez, ¿sí? Calculamos en I y en X. Fíjese que en I es un 4%, es muy bajito, y en el otro es un 25%. Cuando yo les digo el coeficiente de distribución, ponemos las rigideces de cada muro ordenados en correspondencia, por supuesto, con cada muro, totalizamos y luego calculamos el porcentaje de aporte, o sea, la fracción que aporta cada rigidez de los muros al total, ¿sí?
Hacemos entonces, totalizamos esto nos tiene que dar 1, y entonces, y cada uno de estos elementos vendría a ser el coeficiente de distribución al corte directo que recibe cada muro como efecto de corte directo en el sentido analizado. Bueno, después tomamos distancia con respecto al eje X, distancia respecto al eje Y, calculamos un valor que se llama valor absoluto, le llamamos R, que es la distancia entre la posición del muro respecto del centro de rigidez. Hacemos el producto de la rigidez por ese valor, elevamos a R X por R al cuadrado, y todo eso lo totalizamos, ¿sí? Hacemos lo mismo en el sentido X, y después calculamos un J como la sumatoria de los RI por R al cuadrado y de Rx por R al cuadrado. Disculpe, ingeniero, ¿qué nos expresa esa ¿Cómo dice? ¿qué nos expresa esa forma? ¿Qué nos expresa? Esa fórmula está expresando lo que Rafael les dice a ustedes, la fórmula de rototraslación. ¿Qué expresa esa fórmula? Está expresando el grado de participación a la torsión que tiene el muro y el muro respecto de, o sea, el grado de participación que tiene el muro en la torsión, y para eso toma en cuenta la posición del muro respecto del centro de rigidez. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que cuando nosotros hacemos torsión sobre una planta, por efecto sísmico, no solo trabajan los muros en el sentido analizado, sino que los muros en el otro sentido también trabajan. Entonces, esta tablita tiene más o menos una forma ordenada y sencilla de calcular lo que Rafael les dice, la fórmula de rototraslación. Yo, acto seguido, después de terminar la clase, les voy a mandar la fotito de cuál es digamos, la fórmula a la que responden cada uno de estos elementos, ¿sí? Que es la fórmula de rototraslación. A eso responde. No sé si les queda claro. Sí, perfecto, ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, digamos, si nosotros interpretamos esto, qué significa? Que por corte directo, supongamos, el muro X2 va a absorber un 14% de la acción sísmica por corte directo en ese sentido. Y va a absorber una cierta, digamos, y va a tener una participación muy bajita, pero casi todos son bajitas, ¿cierto? A la torsión, ¿sí? Entonces, luego hacemos, entonces ahí tenemos el corte estos son los coeficientes de distribución. El corte basal, ustedes lo pueden hacer al principio, al fin o al medio, pero no es otra cosa que, en este caso, está hecho con el método general. Ustedes acá, el coeficiente sísmico, van a obtener como el producto del coeficiente sísmico normalizado por el gamma D, ¿sí? Y van a obtener los coeficientes sísmicos, y luego lo multiplican por la masa en juego, ¿sí? Y van a obtener los cortes basales en ambos sentidos. O sea que esta tablita para ustedes se va a simplificar mucho más. O sea, va a ser el CNM por gamma, por ejemplo, por gamma. No la tendría que insertar ahí por gamma, pero bueno, sería por 1, porque va a ser por 1 para ustedes, ¿sí? Y ahí van a tener el coeficiente sísmico. Y después lo van a multiplicar por la masa y directamente les va a dar el corte basal. ¿Me siguieron? ¿Me comprendieron o no? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, al método general ustedes lo van a aplicar para el edificio. En el caso de mampostería, vamos a usar el método simplificado, que directamente proporciona el coeficiente sísmico normalizado. Bueno, hacemos la distribución en altura. Primero calculamos el corte basal, lo distribuimos en altura. Como tenemos un solo nivel,
en este caso, un solo nivel, el corte basal coincide con el corte de nuestra planta. No hay otra situación. Y fíjense que la posición cortante, ¿a qué hago alusión a la posición del cortante? Cuando es un solo nivel, la posición del cortante, o sea, en la posición donde actúa el sismo, coincide con el centro de gravedad. Fíjense que el centro de gravedad, centro de masa es 520 y la posición del cortante es 520. ¿Sí? En Y y en X. Ahora, en los niveles superiores, la posición cortante puede no coincidir con los centros de masa. ¿Por qué? Porque no hay una simetría y en elevación, una simetría perfecta, entonces los centros de masa se me van desplazando de un nivel a otro. El reglamento lo que exige que haya siempre una regularidad estructural en planta y en elevación que nos permita considerar cierto alineamiento de todos los centros de masa en una vertical, ¿sí? Y nos pone condicionantes. El reglamento nuevo lo hace en función de dos tablas, que creo que ya la vieron con el ingeniero Rafael Jomari, y el reglamento viejo lo hace comparando las excentricidades, y nos dice que el reglamento viejo nos decía que no podía ser mayores, esas excentricidades mayores al 25% del sentido de la planta en el sentido analizado, ¿sí? Eso el reglamento viejo. El reglamento nuevo lo que hace es prácticamente condicionarnos y decirnos más de estas excentricidades no juegue, no haga elementos salientes, ponga todos los elementos verticales alineados, que no tengan, digamos, discontinuidades, y termina siendo más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, aunque el centro de corte, o sea, la posición del cortante, en los pisos superiores puede no coincidir con el centro de masa por esa circunstancia. Entonces, ¿quién es la posición de corte? La posición del corte sería el centro de gravedad de todos los centros de gravedad de la porción superior al nivel analizado. ¿Me siguieron? ¿Me comprenden ese concepto o no? Parece que no. Ramiro, ¿comprendió usted o no? ¿O podrías repetir, disculpe, ingeniero? Bueno, le explico. Cuando nosotros tenemos simetría absoluta en planta y en elevación, lo lógico sería pensar que nuestra acción sísmica por nivel coincide con los centros de gravedad de cada nivel. Pero nosotros no tenemos ese edificio a veces tan perfecto. Póngale que se dé. El reglamento nos exigiría, aún así, considerar cierta excentricidad, ¿sí? Considerar, en el caso, un 10% de excentricidad, de un 10% de la longitud perpendicular al sentido analizado. Pero bueno, ¿qué es la posición del cortante? La posición del cortante es por dónde pasa el esfuerzo de corte de un determinado nivel, que si es en planta baja coincide porque no tenemos más que un centro de gravedad. Ahora, si son dos o tres, ¿sí? Y yo estoy analizando el nivel 2, perdón, el nivel 1, el cortante vendría a ser la acción sísmica que tengo en el 1, en el nivel 2 más el nivel 3. ¿Y por dónde pasa? Por el centro de gravedad entre el nivel 3 y el 2. ¿Me siguen ahí? Supongamos que están desplazados. Entonces, se posicionan en el medio. Y esa sería la posición del cortante. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Bueno, cuando nosotros resolvemos un edificio digamos,
en las dos direcciones y siempre trabajando en planos, es muy importante este concepto. Cuando resolvemos el edificio con programas un poco más avanzados como el SAP, que ustedes espero lo puedan manejar tranquilamente, a la acción sísmica la van a poner en el centro de gravedad de cada piso. O sea, van a poner las fuerzas sísmicas sobre el centro de gravedad de cada nivel y directamente van a prescindir de este cálculo de la posición del cortante. Pero bueno, la idea es que entiendan el concepto. Estamos en presencia de planta baja, entonces la acción del cortante o la posición del cortante va a coincidir con el centro de masa. Luego calculamos los momentos torsores. Acá tendría que haber ser 2. Para el reglamento viejo tenemos dos fórmulas de momento. En el nuevo también tenemos dos fórmulas, o sea, ponen la excentricidad para un lado y para el otro, y calculan los momentos torsores, ¿sí? Tanto en el sentido X y el Y. Y luego, ¿qué hacemos? Para los muros X, ponemos el coeficiente de participación con el que veamos el muro 2. Decimos que absorbe el 14% de la acción sísmica, el de corte directo. Entonces, es la acción sísmica o el corte en X por el coeficiente sísmico de corte directo y me da el esfuerzo de corte que va a tener este muro. Y yo le pongo una flechita que estoy analizando el sentido X de izquierda a derecha. El coeficiente beta t, que le pongo yo, ¿cierto? Este sería el coeficiente con que va a participar o va a absorber el torsor el muro considerado, que sería el muro X. Este valor me termina dando 0,24 toneladas. Esto, el primer valor, ¿sí? Al primer momento torsor, ¿sí? Y el otro valor a la segunda fórmula. ¿Y cuál va a ser el valor? El valor que me sume, el valor que coincidan los sentidos digamos, los sentidos de la acción con el corte directo. En este caso, coincide con el corte, perdón, con el momento de corte por el momento efector, momento de torsional 2, entonces sumo a eso. O sea, puedo sumarlo con este y con este. Con la primera fórmula, al revés. ¿Sí? No lo sumo, entonces sumo por el corte con la segunda fórmula. ¿Eso entienden? Ujú. ¿Lo ven a eso o no lo ven? No lo ven. Ramiro, ¿usted lo ve? Sí, ingeniero. Sí, lo ven. Bueno, para saber, digamos, cómo actúa o el sentido que actúa el momento torsor sobre cada muro, hagan de cuenta como si fuese que actúan, hacen como si fuese una palanca que se apoya en el centro de rigidez. Todos los muros que están para un lado van a tener el sentido del giro de la palanca y todos los que están del otro van a tener al revés. Entonces, si con el momento torsor 1
tienen un sentido. Cuando actúan, ven que coincide con el sentido del corte directo, lo suman. Y si no, lo dejan de lado y ponen el otro. Siempre y cuando, obviamente, fíjese que aquí el momento torsor 1 tiene un sentido y el momento negativo y el momento torsor 2 tiene otro sentido, ¿sí? Puede darse que ambos sean positivos y en este caso tomen el mayor. ¿Comprendido está ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Quiero mostrar otra hoja, pero no me deja el... Bueno, en el caso de la planilla esta está ordenada los muros, ¿sí? Ponemos la longitud, el espesor va siempre sin revoque, la altura, y ponemos acá las reacciones de losa. Hay muros que soportan losas de ambos lados, entonces tenemos losa izquierda y losa derecha, y hay muros que solo soportan de algún lado. Este es por la configuración de la planta, por supuesto, ¿no? Totalizamos el peso de todas las losas, calculamos el peso de los muros, o sea, del peso propio, sumamos el peso de todas las plantas y hacemos el peso de la planta y después lo acumulamos. Calculamos la excentricidad estructural, que a ustedes les va a quedar perfectamente claro cómo lo calculan, pero digamos, si es una losa cargada de un solo lado, sería un tercio, la excentricidad sería un tercio. En este caso, si el muro es de 18, un tercio sería un sexto, ¿sí? Si la losa, si el muro está cargado de ambos lados, la excentricidad se pone más chica y ponemos 3 centímetros. Igual estos valores de las excentricidades, yo ya les voy a pasar un gráfico para que lo vean, perfectamente. Igual, todos estos valores de excentricidades en el reglamento está perfectamente establecido cómo lo calculan, ¿sí? Y terminan calculando al final, un esfuerzo, o sea, una solicitación, que comparado con la resistencia del muro, nos termina dando un cociente de seguridad. En este caso, casi la mayoría de los muros, o sea, todos, mejor dicho, tienen un cociente de seguridad que satisface ampliamente. Obviamente, estamos en presencia de una sola planta. En la medida que hagamos mayor altura o luces más grandes, este cociente de seguridad se va a ir reduciendo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Luego hacemos las verificaciones de los muros al corte y verificamos al momento efector. Esto yo se lo voy a dar como tarea para que lo vean, y para la próxima clase. No sé, la semana que viene, ¿tenemos clase o no? ¿O hay exámenes? ¿Alguien me puede decir si hay clase la semana que viene? Yo creería que sí. No sé, creo que habían dicho que iban a ser 2 semanas las mesas de examen. Pero eso depende de Bueno, si estaba ocupada el aula y hasta ahora no. Creo que no.
Bueno, yo les voy a pasar, bueno, a mí me gustaría que bajen el reglamento, primero que todo. Y yo les voy a pasar algunas gráficas para que interpretemos estas fórmulas, ¿sí? Pero véanlo para la clase que viene, así nos sacamos alguna duda, ¿sí? Y entonces ahí ya vamos a estar verificando el muro al corte y la verificación simplificada de flexocompresión, que para que se cumpla esa condición, la relación de H sobre L tiene que ser menor que 2,5, casi todos los muros, en este caso, cumplen con esa relación, entonces nosotros podemos dejar de hacer la verificación completa de la flexocompresión de los muros, ¿sí? Y vamos a dejar por la clase que viene el cálculo de las armaduras. Eh, en, la, en, el, en este apunte cámbienlo tranquilamente y ahí van a ir viendo numéricamente cómo se hace la verificación. ¿Estamos? Y prácticamente estaríamos casi al borde de terminar los conceptos de cálculo de verificación de mampostería. O sea, nos está quedando esto, la verificación al corte, la verificación a la flexocompresión y el cálculo de las armaduras. Y bueno, y estaríamos ahí al borde de terminarlo, tal vez para el segundo cuatrimestre, algunos detalles. Y luego, por supuesto, todo lo que sería el detallado de armadura de los encadenados. Y eso vamos a ver si podemos ver algunas fotos para que tengamos claro cómo tendríamos que armar los encadenados. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, yo voy a ver ahora los que me mandaron por correo y les voy a contestar individualmente a cada uno. ¿Sí? Profe, Sí. la planilla que nos estuvo compartiendo, ¿usted la va a subir al grupo? Así la vamos Yo se la puedo subir, repasando. pero debe tener algunos errorcitos y me gustaría que ustedes que hagan con la planilla lo que quieran. Si la quieren usar, la usan. Si la quieren mejorar, la mejoran o hacen su propia planilla. Yo se la puedo subir tranquilamente. Ahora, cada vez que yo les comparto la planilla, me sorprende porque le hacen muchos aportes y entonces empiezan a pegar dentro de la misma planilla las fórmulas para que ustedes la vean, como un inserto de figura, entonces va quedando una planilla mucho más entendible, ¿sí? Sí. Que eso, bueno, eso lo hacen ustedes. Pero sí, yo se lo puedo subir tranquilamente a eso. ¿Mm? Bien, gracias. Y obviamente que esto va a ser un ida y vuelta. Si ustedes encuentran algún error, me avisan y también yo lo modifico o lo discutimos. ¿Sí? ¿Estamos? Y Sí. eso les facilita mucho el cálculo. La verdad que facilita mucho el cálculo. Y honestamente, ese tipo de planillas son la mayoría de los planos que se presentan en la municipalidad cuando yo estaba, digamos, era parte integrante de obras privadas en la municipalidad y controlaba todo lo que sería estructuras, el control de la verificación de los cálculos estructurales. Ese tipo de planilla era el que más abundaba, ¿sí? Así todo simplificado. No quita que alguien tenga algún programa para verificación de mampostería, pero hasta ahora no hay ninguno programa que vi yo así enlatado que dé resultado que lo hagan de esa forma. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, entonces nos estaríamos viendo la clase que viene. Yo voy a ver si mañana, entre mañana y ahora, les mando la contestación a los que me mandaron correo, así vamos avanzando. ¿Sí? Fíjense en este apunte, está todo
Tiene que prender el micrófono justo. Que no, ya termina. ¿Se conectan los demás o ya terminó la clase? No. Ya nos dijo hasta la clase que viene el profe. No se va a conectar. Nos vemos. Se terminó. Me voy a comer polenta. Polenta voy a comer. Polenta. Mira cómo me sirve, ¿no? Carlos Caburian. José Lofraga. Carlos Capolomo. ¿Cuánto le pongo? ¿2, 3?